la posibilidad de esta actualización. Entonces, les agradezco muchísimo el que estén aquí y un saludo muy cordial para nuestro ponente en el día de hoy, que también es egresado de la María Cano y lleva la María Cano en su sangre profesional. Mil gracias, profesora Mari, y bienvenidos a esta actualización académica. Bueno, ¿ahí me escuchan bien? Con el Perfectamente. Zoom. Listo, perfecto. Mucho gusto a todos y todas. Mi nombre es Matthew Zuluaga. Soy egresado efectivamente de la universidad, del área pues, de fisioterapia. En cuanto a tiempo, a veces me desoriento un poco, entonces más o menos creo que salí de la universidad hace, bueno, yo salí contigo, ¿hace cuánto fue? En el 2016. Vamos a hacer antes de empezar como con toda la información que vamos a ver, como un poquito de activación. Pues básicamente creo que hay de todas las áreas, ¿cierto? Como que todas las profesiones, o son solo fisioterapia. Solo fisioterapia, bueno. Vamos a empezar con algo desde una propuesta de movimiento, ¿cierto? Cuando pensamos en el movimiento, pues básicamente es con lo que vamos a trabajar y lo que puede que muchos de ustedes empiecen a trabajar en todos sus días. Así que, pues, ¿por qué no explorar un poco el movimiento antes de empezar y también como focalizar un poco la atención hacia todo lo que vamos a compartir en este rato? ¿Listo? Entonces vamos a ponernos todos y todas de pie. Pueden estar descalzos, los que estén descalzos, pueden estar como quieran, básicamente. Y vamos a hacer una didáctica y es como exploración, ¿cierto? Nosotros trabajamos con el cuerpo, ¿cierto? Trabajamos con el cuerpo de otras personas, pero también es como preguntarnos qué tanto conocemos de nuestro propio cuerpo y dentro de eso que conocemos de nuestro propio cuerpo, cómo es que podemos expresar todo el movimiento que habita en él, ¿sí? Así que esta es una oportunidad para que usted se desinhiba, para que realmente generemos una comunicación en este rato con el cuerpo, con cada cuerpo que está en este lugar, porque vamos a hablar mucho sobre él, ¿cierto? Y sobre más que dolor y emprendimiento, sobre qué es el cuerpo. Entonces, simplemente desde la posición que están, van a empezar a flexionar y a estirar las rodillas, como a dejar que el cuerpo caiga encima de sus caderas, suelte los brazos e intente ojo a esto, oído. Intente que realmente usted esté pendiente de su movimiento, no el del otro. Al fin y al cabo, están explorando el movimiento de cada uno y todos y todas se van a ver demasiado chistosos. Así que, pues simplemente hágalo y tome la confianza de explorar en su cuerpo ese movimiento. Entonces, dobla y estira las rodillas. Cuando quieran, se pueden empezar a empinar. Empiecen a empinar, a empinar, a empinar. Luego empiezan a mover los brazos hacia los lados. Al que le parezca esto un poco como absurdo o le parezca un poco como fuera de base, pues le invito a que se haga la pregunta: ¿qué tanto explora el cuerpo en el día a día? Sigan ahí moviéndose, mueva, se salte, brinque, mejor dicho, todo lo que muchas veces no suele pasar, eso, hágale, sí, mueva la cabeza, mueva el cuello, mueva las manos, mueva los brazos, mueva todo lo que usted tiene en su cuerpo, abra el cuerpo, estírese. Hágale, sienta confianza de mover su propio cuerpo, ¿cierto? Entonces, alto ahí, paren allí. Oído, ¿cuántos de ustedes, levanten la mano, sintieron como pena, por ejemplo, de hacer esto? Pena, física pena. Pues sí, exacto, siempre van a haber burlas, ¿cierto? Como que es muy normal que siempre haya rechazo, pena, pero simplemente estamos pensando en una cosa y es que esto es movimiento. Y todos los días vamos a trabajar con el movimiento de otra persona, con los músculos y el cerebro de otra persona, con las creencias y hábitos de otras personas, ¿cierto? Entonces, si por ejemplo nosotros que vivimos en el movimiento y trabajamos y comemos de él, pues probablemente, ¿por qué nos va a dar pena movernos? ¿Por qué nos va a dar ganas de juzgar al otro cómo se mueve? ¿Por qué nos van a dar ganas de ver el cuerpo de otro desde una visión más crítica que constructiva, ¿cierto? Desde allí parte la base de lo que es el proyecto ANSUS, que ahorita vamos a ir hablando sobre él. Mire todo lo que nos costó realmente desinhibir el cuerpo y bajar de la cabeza al cuerpo, ¿cierto? Cuesta un montón, porque nos están observando, porque nos estamos juzgando, autojuicio también, y desde allí parte algo muy interesante y es la enfermedad, ¿cierto? Al fin y al cabo,
la enfermedad se expresa por dolor, por fatiga, por temas sistémicos, por miles de cosas. También a nivel emocional, a nivel espiritual, hay mucho que hablar allí. Pero si no nos damos cuenta, nosotros como fisioterapeutas, como partícipes del movimiento, que tenemos que habitar mejor el cuerpo y tenemos que mejorar la expresión de nuestro propio movimiento, va a ser muy difícil que realmente empecemos a educar a otras personas ante su cuerpo, ante su movimiento. Porque dentro de lo que hemos venido descubriendo y pues dentro de la neurociencia, también lo que se ha venido descubriendo es que el cuerpo no está alejado de la mente, no está alejado de lo que cada uno e individualmente cree sobre lo que es el movimiento y su cuerpo y la salud, al fin y al cabo. ¿Por qué? De esto parte de una creencia muy global y ya nos vamos a ir metiendo poco a poco al tema pues de ANSUS y del emprendimiento y la diversificación de la fisioterapia y todo esto. Pero ¿por qué me quiero detener acá un momento? Porque si no somos conscientes de que estamos trabajando con otro ser humano que también tiene sensaciones, emociones, objetivos y que está llegando a nosotros para que le ayudemos, porque al fin y al cabo somos terapeutas, tenemos que creernos el trabajo del terapeuta. Somos fisioterapeutas y el trabajo terapéutico es un trabajo de gran peso, de gran responsabilidad. Y para que realmente haya un efecto positivo en las intervenciones que hagamos, independiente del dolor, de los años de dolor, de la complejidad de la acción, pues primero tenemos que investigarnos a nosotros mismos dentro de nuestro propio movimiento, ¿cierto? Y es muy común encontrar a veces cierto rechazo, especialmente en la fisioterapia, para ir al movimiento. Ahí es donde a veces hay una lucha, ¿cierto?, que hemos creado de forma inconsciente con otras áreas de aprendizaje como el entrenador físico, ¿cierto? Pero deberíamos apoyarnos mucho más en esas labores porque desde allá se estudia y se profundiza en lo que es sentir el movimiento, qué es correr, qué es saltar, qué es caerse, qué es rodar, qué es bailar, qué es el dolor. ¿Cuántos de ustedes han tenido dolor en su cuerpo, por ejemplo? Levante la mano. Todos hemos experimentado el dolor y hemos experimentado la limitación del dolor, ¿cierto? Entonces, ¿y qué han hecho ustedes, de los que levantaron la mano, para subsanar ese dolor? ¿Lo han dejado que se vaya solo? ¿Han hecho fisioterapia? ¿O qué han hecho? ¿Que se vaya solo? ¿Sí o qué? Y lo más teso es que el dolor por lo general se va solo, uno no hace casi nada. Muchas veces lo que actúa en la persona son sus sistemas de creencias, que pues allá vamos a ir ahora. Bueno, entonces ahora vamos a meternos como a profundidad en el tema ANSUS. ANSUS es un proyecto que nace desde el ser. ¿Qué es un proyecto que nace desde el ser y no desde el hacer? Cuando pensamos en el ser, pensamos, ya se pueden sentar todos y todas. Bien. Cuando pensamos en el ser, pensamos en algo que va intrínsecamente a la individualidad de cada uno de ustedes, ¿cierto? Por ejemplo, ¿por qué escogiste estudiar fisioterapia? Porque de pronto, pues lo primero que se tenga a la cabeza, hacía una palabra. Nos confrontan, ¿cierto? Eso es una pregunta que nos confronta porque nos pone ante el juicio mental de por qué elegí algo de lo que voy a vivir. Porque es pensar también que ustedes están estudiando en este momento, creando los primeros pasos para llegar a una prosperidad y a un éxito, que ahorita vamos a hablar del éxito un poco. Entonces, pensar en por qué realmente escogí esta carrera nos va a ir llevando poco a poco a diferenciarnos y a diversificarnos, que es como uno de los primeros temas acá. Baja un poquito, por favor. Entonces, mi nombre es Matthew Zuluaga, pues, y mi propuesta de movimiento tiene como propósito crear hábitos que potencien la relación con la vida cotidiana. ¿Qué quiere decir eso? ANSUS lo que promete o lo que quiere llegar a cumplir a la persona es, así no tenga dolor o así tengas dolor, cuáles son los hábitos que construyes para que tu salud día a día esté mejor. Entonces es un proyecto que va directamente hacia el bienestar, no hacia la enfermedad, ¿cierto? Pero allí llegan personas con dolor crónico de 10 años, de 12 años, personas que no entienden por qué les duele, ¿cierto? Sin embargo, la propuesta profunda de esto es cómo construir hábitos que a las personas realmente les impacte la vida positivamente. Y ahí está una de las claves y es preguntarnos otra vez a nosotros mismos cuáles son nuestros hábitos
tanto de movimiento, de comportamiento, hábitos sociales, hábitos familiares, hábitos lúdicos, de ocio, de placer, porque es que hemos ido mucho, hay una tendencia, y es a pensar solamente en el dolor, pero el dolor es totalmente displacentero, a nadie le gusta tener dolor, ¿o sí? ¿Cierto que no? Es un dolor que agobia a veces, pero cuando enfocamos mejor los procesos los procesos de rehabilitación desde el placer, le damos a la persona una posibilidad de que encuentre en el placer una mejor manera de moverse. Y cuando encontramos una mejor manera de movernos, pues básicamente la vida es más fácil, la vida es más parchada, la vida es más alegre, la vida es más placentera. Entonces, una de las invitaciones hoy es: vayamos pensando cada vez más en cómo llevar placer a los usuarios, más que recordarles su dolor, más que recordarles que están enfermos, porque al fin y al cabo, pues todos estamos enfermos de cierto punto, de cierta manera. Entonces, ¿para qué seguir reforzando y para qué seguir dando feedbacks que son totalmente negativos a la psique de la persona, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el propósito de crear mejores hábitos? Pues básicamente que la persona pueda mejorar su capacidad de movimiento, su capacidad de flexibilidad, de coordinación, de agilidad, como capacidades físicas que de pronto ya hemos visto. Sin embargo, también yo meto una capacidad allí que es el descanso, ¿cierto? Porque nos han enseñado socialmente demasiado al esfuerzo, a la exigencia, a la plena exigencia sin propósito. Y el propósito está atado a lo que iniciamos hablando del ser. Cuando encontramos ese ser, encontramos un propósito ideal en el cual vamos a poder surfear la vida de una manera que para nosotros también sea placentera, porque se van a ir dando cuenta, y los que pueden que hayan tenido acercamiento con personas con dolor, que el dolor es muy agobiante, y estar con una persona que le duele algo todos los días, 8 horas, 12 horas, es frustrante también. Entonces como que uno se empieza a cargar un montón sobre el dolor. Pero lo ideal es voltear la torta a nuestro favor y en vez de hablar de dolor, empezarle a mostrar a las personas lo importante que es descansar, lo importante que es eh, una buena alimentación, unos buenos hábitos y una importancia mayor en cómo es que realmente percibimos nuestro movimiento. Todos ustedes, y pues todos ustedes están sentados y sentadas en este momento, pero realmente se preguntan cómo se siente su cuerpo ahí sentado. ¿Está fatigado o está cansado? ¿Está cómodo o está incómodo? ¿O está simplemente estando incómodo porque hay que estar incómodo para verse chimbas? Digo que a veces pasa eso. Entonces como que hay que pensar muy bien en cómo es que nuestro cuerpo está habitando el momento y el entorno, porque es que es desde allí donde parten los factores de riesgo pues para lesionarnos e incluso pararse de ahí, partirse un cruzado anterior o simplemente pararse y bloquearse de la espalda, ¿cierto? Y también surgen muchas preguntas en base a esto, porque por ejemplo un levantador de pesas olímpico que es capaz de levantar 200 kilos encima, no se bloquea de la espalda levantando el peso, pero sí se bloquea de la espalda agachándose a coger una media, por ejemplo, ¿cierto? Entonces ahí es donde hay que empezar a hacernos preguntas y dentro de esas preguntas es la profesionalización real de la fisioterapia y del movimiento. Porque cuando empecemos a darle esa profesionalización real, el valor va a aumentar, vamos a ganar más, vamos a tener más capacidad de cobrar también, ¿cierto? Porque es muy difícil uno llegar a una persona y decirle, no, la sesión cuesta 120.000, pero bueno, ¿y vos qué es todo lo que sabes? Pues, porque te van a decir, pues, vos quién sos, vas a cobrar 120 lucas, casi lo que cobra un ortopedista. No, pero ahí es donde el carácter profesional de cada uno de ustedes les va a dar las herramientas para poder llegar a cobrar lo que ustedes quieren cobrar y también algo más importante, elegir los usuarios que quieren atender, porque tenemos la capacidad profesional de elegir. Hay personas para todos, ¿cierto? Como que hay personas que les gusta el machamánico, hay personas que les gusta el reggaetonero, hay personas que les gusta el metalero y ahí también va nuestra capacidad profesional de saber decidir cuándo intervenir y no, o cuándo no intervenir un proceso. ¿Listo? Baja un poquito ya, por favor. Bueno, vamos a hablar de estos temas. Yo creo que le podemos subir un poquito como a la pantalla para que se vean un poquito más grandes. Eso. El tema uno es una visión holística del movimiento. Y una visión holística del movimiento es esto que estamos empezando a hablar en este rato, ¿cierto? Desde el ser, desde cómo pensamos que la persona siente. Y aquí hay un punto de partida muy importante. Y es, dentro del proyecto ANSUS, y es una invitación que de pronto para algunos les va a hacer clic y a otros no, es la mente no está alejada del cuerpo, ¿cierto? Ustedes se van a ir dando cuenta cada vez que experimenten más con usuarios
que muchas veces a la persona le llega doliendo más la espalda cuando tuvo un altercado con una otra persona, cuando tuvo una situación familiar compleja, ¿cierto? Y ahí está el hecho y la importancia de que le preguntemos a la persona realmente cómo está. Y muchas veces nos vamos a ir dando cuenta que las personas no saben cómo están. Por eso no hay que escuchar muchas veces las palabras, sino más bien escuchar el movimiento de la persona. ¿Cómo se mueve esa persona? ¿Qué me está diciendo su movimiento? Cuando yo le enseño este ejercicio, ¿realmente es un ejercicio que la persona está captando o lo está haciendo involuntariamente pensando en cuántos huevos tiene que comerse en el día? Entonces, como que todo eso son factores que nos van a ir llevando a una visión holística de la fisioterapia. La palabra holística es una palabra pues que está muy de moda, que todo el mundo holístico, bla, bla, no sé qué, que el chamán, vale. Pero es una palabra muy profunda porque es donde realmente podemos tener, para que entendamos esto mejor, les voy a hacer un paréntesis. ¿Ustedes creen que las palabras son importantes o no? ¿Sí o qué? El lenguaje es fundamental. Porque desde el lenguaje parte lo que pensamos. Cuando tú le dices algo a alguien, le generas un pensamiento. Ese pensamiento le activa creencias, le activa traumas incluso. Entonces es por eso muy importante pensar muy bien qué vamos a decir, cómo lo vamos a decir y saber qué quieren decir las palabras, chicos y chicas. Porque es que muchas veces decimos cosas que ni siquiera sabemos qué significan, pero nuestro inconsciente es tan teso que el man sabe y el man de una va a generar un montón de cableados neuronales, porque esto es como muy basado desde la neurociencia, que allá es donde enfoca mucho los procesos de rehabilitación, no solamente desde la fisioterapia, sino mucho más abiertos desde ese campo neurocientífico. Entonces es pensar qué nos estamos también diciendo a nosotros mismos. Empieza a hacer este ejercicio preguntándose ustedes todos los días de qué manera se habla usted a usted, de usted cómo se habla a sí mismo o a sí misma. ¿Usted se juzga o usted se da mucho palo? ¿Usted se quiere demasiado y realmente no ve la realidad? ¿O usted se está autoengañando? Entonces, desde ahí parte una visión holística de la fisioterapia, porque la visión holística de la fisioterapia no quiere decir que tengamos que ser psicólogos, que tengamos que ser entonces también nutricionistas, que tengamos que ser entonces también preparadores físicos, entrenadores deportivos, sino que es tener un poco de comprensión sobre la individualidad. ¿Cómo es tu nombre? De Vanessa, por ejemplo. Entonces, si Vanessa realmente, yo como fisioterapeuta, le hago una buena indagación, no solamente de su dolor, sino también, vení, y acá te acostás a dormir, ¿realmente dormís bien? ¿Sentís que descansás? En el caso de las mujeres, ¿cómo es tu ciclo menstrual? Es fundamental preguntar ese tipo de cosas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que también es una relación que a veces es íntimamente profesional, ¿cierto? Es una relación íntimamente profesional. Y cuando tomamos ese carácter profesional, nos armamos de valor para saber preguntar y para saber interpretar lo que la persona nos quiere decir. Pues si es realmente nuestro interés ayudarle, pues cierto, porque también pues hay mucho automatismo profesional y pues simplemente haga 10 de 15, 15 de acá, no sé qué, y listo, para su casa, y hay veces las personas se alivian así, pero no es un alivio momentáneo, ¿sí? Y muy probablemente ese alivio momentáneo está basado en qué? En movimiento. Mire que el mero hecho de usted moverse le hace pensar distinto, y cuando usted piensa distinto, pues ayuda a las personas de forma diferente, pues en el caso nuestro. Baja un poquito, Estefa, porfa. Entonces, vamos a ver un tema 2, que es la diversificación de la fisioterapia. Vamos a bajar otra vez, que ahí, ahorita nos vamos a profundizar. Y un tema 3, que es emprendimiento orgánico en la fisioterapia. Acá hay una anotación y es que todos los temas que estamos desarrollando hoy van desde una perspectiva del ser. Y cuando hablamos de una perspectiva del ser, tenemos que sí o sí también adherirnos y coger cosas que son plenamente teóricas, plenamente investigadas, plenamente racionales. Cuando hablamos del ser, no es algo trascendental, como que llevado a simplemente la magia, pues que también hay un montón de información allí, pero pues no es el caso acá. Vamos a bajar y vamos a hablar un poquito más a fondo sobre la visión holística del movimiento, y es pensar que les quiero contar cómo ha sido mi camino, ¿cierto? Desde que empecé con la fisioterapia. Cuando yo estaba en quinto semestre en la universidad, tuve la oportunidad, la gran oportunidad de trabajar en un lugar que se llama Wake Up. Empecé a trabajar en Wake Up como auxiliar de fisioterapia, en ese momento se llamaba así.
y era simplemente estar con los fisioterapeutas apoyando los procesos más complejos, lo que fue una gran ventaja para mí, porque pues claro, aprendí un montón de los mejores de ese lugar, entonces como que les escogí lo mejor a cada uno y eso es algo que pueden empezar a hacer desde la universidad. Nosotros no somos ciegos y sabemos quiénes son, tienen diferentes talentos, porque todos tenemos talentos, pero de diferentes maneras. Y sabemos de qué manera el talento de otra persona nos puede favorecer al nuestro. Entonces no es interesadamente ir a ver el talento, sino más bien desinteresadamente prestar atención al comportamiento, perdón, al comportamiento de, de las personas que están a nuestro alrededor, ¿cierto? Cuando una persona hace un comentario o hace una pregunta, escuchemos realmente la pregunta, que a veces las preguntas parecen demasiado obvias, pero los que más se ríen de esas preguntas probablemente están más perdidos aún, ¿cierto? Porque ninguna pregunta es básica, todas las preguntas son muy profundas cuando realmente escuchamos y queremos indagar en ellas. Entonces empecé en Wake Up duré como casi 5 años, terminé la universidad, terminé trabajando ahí un año y medio más. Aprendí muchos aspectos porque han sido 3 lugares por los que he pasado y en Wake Up aprendí el aspecto como mecánicamente hablando, como la articulación, la retroversión entonces, la coactivación del psoas, del glúteo, los rotadores de cadera, bueno, todo ese tipo de cosas que son muy mecánicamente, que son como la estructura, la polea, la fuerza, ¿cierto? Y funciona también, que ha sido una de las cosas más interesantes que dentro de la corta experiencia que tengo, pues también me ha parecido muy intrigante y es que funciona, a muchas personas les funciona, se alivian, mejoran, una belleza. De ahí pasé a trabajar un tiempo independiente, domiciliario, y ahí también aprendí un montón porque pues es muy diferente cuando vas a la casa de una persona, cuando te abren su puerta, cuando entras a su espacio, donde la persona se siente en total confianza y es capaz de hablarte de muchos más temas, ¿cierto? Entonces ahí empecé a aprender a escuchar mejor a los usuarios, a escuchar mejor las palabras y el movimiento de su cuerpo, lo que me quiere decir. Luego de esto, entré a un lugar que se llama Insight. En Insight aprendí muchísimo sobre el tema más mental y más corporal, porque pues dentro de la filosofía de este lugar está como, bueno, ¿qué piensan las personas sobre su dolor? Por ejemplo, ¿cierto? Como que si ustedes le preguntan a un usuario, vení, tenés dolor de espalda hace 10 años, ¿y qué piensas de tu dolor? ¿Qué te está diciendo? ¿Sabes qué te está diciendo? Y muchas personas pues ni saben, pues es natural, porque también socialmente nunca nos educaron sobre el dolor, nunca nos dieron en el colegio, venga, que cuando a usted le duele algo puede pasar esto emocionalmente, porque muchos casi que el 100% de los dolores tiene una referencia emocional. Entonces, nunca nos han educado eficientemente sobre el dolor y es una de las grandes falencias que hemos tenido en el desarrollo de nuestras vidas. Afortunadamente, ustedes que están acá y pueden tener una perspectiva ahora del dolor, ya conocen un poco más lo que es el sufrimiento de una persona que tiene dolor, porque es a veces muy folclórico pensar que un dolor de 10 años es algo que pues le tocó, marica, pues como que ya son 10 años de dolor, hágale. Pues no, o sea, como que cuando una persona tiene mucho dolor, realmente hay que enfatizar en entender cómo es ese comportamiento. Luego de Insight, abrí Movico, yo fui uno de los socios fundadores de Movico, no sé si de pronto lo han escuchado alguno de estos 3 lugares. En Movico tuve la oportunidad ya de meterme netamente en el emprendimiento a nivel empresarial y tumbé una de mis grandes creencias en ese momento, que era, para hacer un negocio de fisioterapia, me sobra tiempo, o sea, no quería, me daba pereza física. ¿Por qué? Porque entonces el tema con las EPS, mire que la visión, cuando uno quiere tener una visión estrecha, solamente hay un camino, ¿cierto? Entonces, como que yo decía, bueno, si monto una IPS, entonces me toca contratar a las EPS, pucha, esos pagos a 90 días, me va a colgar en nómina, no, yo qué me voy a poner en esas, ¿para qué? Pero cuando pude observar en el modelo de negocio, porque también es definir el modelo de negocio que queremos tener, que se favorezca nuestra vida, que desde ahí parte un tema del éxito, es cómo quiero vivir y de qué manera quiero trabajar para vivir de la forma que quiero vivir. No tenemos que trabajar 20 horas, no tenemos que atender 12 pacientes al día, no tenemos que atender ni siquiera 3, ¿cierto? Muchas veces cuando uno logra como ver el propósito que tiene, logra acomodar el trabajo a la vida de uno, que sería pues lo ideal desde mi perspectiva. En Movico entonces pude ver que la única forma de hacer negocio no era con EPS, pues también están estas pólizas prepagadas, que entonces el paciente le paga a uno, entonces o sea, mejor dicho, era un muy buen negocio porque pues quedaba la plata mucho más pulpa, pues como dice uno.
Sin embargo, a medida que fui marchando en Móvico, que Móvico fue uno de los grandes maestros que he tenido en la vida, me fui dando cuenta que me apasiona demasiado el emprendimiento, que me apasiona demasiado entender el movimiento y un poco de la psique pues, de nuestra especie humana. Y también, como, bueno, a medida que fui desarrollando un trabajo personal, porque es que acá es el punto de partida para lo que pues ahora estoy haciendo, es, eh, ¿cuántos de ustedes han escuchado que ir al psicólogo es una cosa de locos? ¿Cierto? Que ir al psicólogo es para gente que está loca, ¿cierto? Sin embargo, dentro de la misma psicología hay un montón de corrientes que probablemente a cada uno les puede fascinar. ¿Cuál es uno de los mayores retos? Pues que es que, pucha, te vas a ir a enfrentar contra vos mismo, te vas a ir a dar cuenta de la verdad de lo que eres, de lo que no eres, de lo que quieres ser y hacia dónde quieres llegar, ¿cierto? Por eso el trabajo personal no es un trabajo placentero muchas veces, es un trabajo, como lo dice la palabra, de esfuerzo, ¿cierto? Un trabajo que implica ir a ver y ir a ver, pues es vernos netamente como somos. Y eso a veces pues confunde mucho, pero hace que cuando logremos ver, demos unos pasos que nosotros no creemos que podemos dar. Entonces desde allí parte un proyecto desde el ser. Dentro de todos esos caminos terapéuticos que he desarrollado, que van desde la psicología transpersonal, desde la psicología con psicodélicos, desde la psicología con constelaciones familiares, un montón de herramientas que nos ayudan a profundizar en nuestra psique y a entendernos cómo es que realmente nos comportamos, porque es que es muy teso que estemos enseñándole a una persona a moverse o que el movimiento es una gran variable de comportamiento, ¿sí o qué? Como usted se mueve, se expresa y la emoción se expresa por medio del movimiento. Cuando una persona está triste, ¿cómo camina? Pues triste, Mari. Pues no tiene que decirme que está triste para darme cuenta que estoy triste, ¿sí o qué? Cuando una persona está feliz y cree en sí misma, ¿cómo camina? Tampoco tengo que preguntarle. El cuerpo siempre nos va a decir lo que hay más allá. Entonces, empecé como todo este camino y gracias a algunos grandes maestros terapéuticos que tuve, pues me di cuenta que sí, me encanta el emprendimiento, no quiero trabajar como para ninguna empresa netamente, quiero trabajar según como quiero vivir y en ese momento empecé a desarrollar una forma diferente de intervenir los procesos, ¿sí? Entonces, por eso allí abajo dice que hay un camino recorrido que nos puede llevar hacia un propósito que nace en el interior. Si ustedes ponen la atención en el exterior para encontrar el propósito, puede que encuentren otros tipos de propósitos, ¿cierto? Pero no van a ser un propósito que va mucho más allá, pues, desde el interior. Vamos a bajar ahí, Estefa, porfa. Entonces, miremos esta frase que es de Hipócrates, que es una frase que me parece muy fuerte, y es más importante saber qué tipo de persona tiene una enfermedad que saber qué tipo de enfermedad tiene una persona. Cuando hacemos clic en esto y lo analizamos palabra por palabra, nos damos cuenta que ¿qué tenemos que conocer primero? ¿La enfermedad o la persona? ¿Sí o qué? Entonces, obvio, tenemos que ir a estudiar y crear un panorama patológico, fisiopatológico, fisiológico, de saber cómo corresponde el cuerpo hacia ciertos estímulos. Pero no es lo mismo trabajar la misma lumbalgia, por ejemplo, en una persona que probablemente ha tenido, digamos que una proyección profesional empírica, ¿cierto? Porque hay profesionales que son empíricos, hay profesionales que no tienen que ir a una universidad para saber todo lo que han hecho en la vida y que sean completamente exitosos. Y también, ok, sí, Luisa, ¿tienes preguntas? Bueno, voy a seguir que de pronto Luisa que la escriba ahí en el chat y cuando la escriba, Estefa la lee. Bueno, entonces como que pensar en eso nos trae otra vez al inicio de la conversación y es pensar primero en qué tipo de persona padece una enfermedad para yo saber realmente cómo le voy a ayudar a esa persona. Y desde ahora es pensar que nosotros no somos dioses, nosotros no le quitamos el dolor a nadie, la persona se quita su dolor. El dolor propiamente es de la persona, ¿cierto? Yo no le puedo quitar algo a alguien que no es mío. Entonces, si la persona desde el principio entiende que el dolor es de él o de ella,
le vamos a dar las herramientas necesarias para que se autogestione. Al fin y al cabo, lo importante es generar una autogestión, porque es muy loco que las personas tengan que ir a fisioterapia toda su vida, que entonces les duele la espalda, ay, ya me alivié la espalda, ya me duele la rodilla, ay, no, ya me duele el tobillo, ya me duele el cuello, pero venga, usted no se quiere sanar o qué quiere, ¿cierto? Como que no hay que ser pues así de literar, pues, sino como que con las palabras adecuadas llegar a eso. Entonces esta frase de Hipócrates me parece muy profunda porque miren hace cuánto vivió Hipócrates, ¿cierto? Hace demasiado tiempo y cómo llegaron a estos conocimientos entrando en su ser. Hipócrates no llegó en esto como observando simplemente. Hace muchos años habían unas reuniones, hablemos un poquito como de historia psicodélica, y hay unas cosas que se llamaban los misterios ay, se me olvidó la palabra, Eleusinos. Bueno, en fin, era una reunión donde se llegaban los filósofos de este momento, entraban debajo de la tierra, llegaban y compartían una sustancia y esa sustancia los ayudaba a tener este tipo de conversaciones, ¿sí? Entonces, mire que estas personas no estaban ahí simplemente debatiendo puntos de vista, estaban expresando lo que desde su interior salía para poder crear sociedad, porque desde estas personas es que la sociedad se ha podido construir. Bueno, vamos a seguir bajando para pasar al tema número 2, que es la diversificación de la fisioterapia. ¿Qué se les viene a la cabeza cuando piensan en diversificación? ¿Qué es algo diverso, algo diversificado? ¿Tú qué crees que es? ¿Cómo es tu nombre? Salomé. Ay, así se llama mi media hermana. Salomé, ¿qué crees que es como la diversificación? En fin, es como, exacto, como que mira que tú, mira lo importante que estabas haciendo antes y por eso te quise preguntar a ti, y es que tu cuerpo estaba expresando la palabra, ¿cierto? Mira que eso es movimiento. Muchas veces cuando vemos una palabra que no sabemos definir con palabras, nuestro cuerpo la define. El cuerpo define la palabra moviéndose, expresando, porque es que no encontramos en nuestro diccionario cómo hacerlo. Sin embargo, tienes toda la razón con la expresión que hacías. Diversificar es ir por muchos caminos, ir por muchas vertientes, ¿cierto? Y cuando hablamos de fisioterapia, el común denominador es simplemente ir a tratar a las personas sobre su dolor, ¿cierto? Porque pues claro, fisioterapia es vamos a rehabilitar una función. Sin embargo, rehabilitar una función no depende solo del dolor. Hay demasiadas sensaciones que nos pueden dar a nosotros mucha información de nuestro estado actual. Por ejemplo, el estrés físico, sentirse cansado, sentirse presionado, sentirse como, fue pucha, la gravedad puede conmigo. En el momento que ustedes vean a una persona o ustedes mismos sientan que la gravedad los está aplastando, que realmente no pueden soportar la gravedad, ahí sí, preocúpese, ¿sí? Porque es que la gravedad es la mínima carga que tenemos que soportar y la mínima carga que tenemos que mantenernos erguidos. No es lo mismo yo soportar la gravedad así que soportar la gravedad con el pecho afuera, ¿sí o qué? Como que si yo me quedo así 20 años, pues me tiene que doler todo. Entonces, eh, diversificar desde el concepto AMSUS, la fisioterapia, es tratar la percepción, el movimiento, el entorno, el cuerpo y la vida. ¿Qué quiere decir eso? Cuando hablo de percepción, nuestro cuerpo es un recolector, ¿cierto? Nuestro cuerpo siempre está recogiendo información para nosotros saber solucionar el día a día. Cuando el cuerpo empieza a realmente percibir, a darnos cuenta de las sensaciones, una sensación básica es el frío, el calor, otra sensación es, fue pucha, me están tocando, otra sensación es, me está doliendo, ¿cierto? Todos esos son sensaciones que cuando llegan a nuestra corteza cerebral se convierten en percepción, ya somos conscientes de ello. La sensación solamente se vuelve percepción cuando somos conscientes de ella, porque pues la sensibilidad es, es simplemente el primer recurso. Ya el segundo recurso es mi cerebro, cómo interpreta la forma en que me están tocando. Por eso es muy diferente yo tocar a, ¿cómo es tu nombre? A Andrés y que sienta Andrés mi palpación y qué siente Andrés a yo tocar a Salomé, por ejemplo, qué siente Salomé. Y puede ser la misma manipulación, la misma terapia manual, la misma inducción miofacial, la misma estrategia manual, pero la sensación va a ser distinta porque la percepción de cada uno depende de las experiencias pasadas. Bueno,
Luisa dice, quería compartir algo acerca de mi experiencia como fisioterapeuta porque también he podido llevar un proceso interno y también así darme cuenta, ser más empática y con conexión cada vez con cada uno de mis pacientes y hacer una terapia más integral, holística y de calidad. También he tenido mis procesos psicodélicos para mi vida y ayudar a los demás. Me gustaría realmente ponerme en... Ah, bueno, ya, eso ahorita lo hacemos. Entonces, fíjese que esto es una corriente, ¿cierto? Si usted se mete a la corriente, si le gusta, se va por la corriente. Pero hay miles de corrientes. Está también la corriente del alto rendimiento, en el que fue pucha, en el alto rendimiento el sufrimiento es una ley. Es que en el alto rendimiento no hay opción. O sea, a usted le toca sufrir, ¿por qué? Usted eligió ese camino. Entonces yo como terapeuta o como entrenador, pues debo ayudarle a esa persona a que se exija. Bueno, pero en este camino que estamos hablando, entendimos ya la percepción, ahora vamos al movimiento. Cuando entendemos el movimiento es cómo responde esta persona hacia la percepción que le estoy ocasionando. Porque al fin y al cabo lo que nosotros le estamos diciendo a la persona es haga esto y para que haga esto tiene que activarse sus sensores, su percepción y su respuesta motriz, ¿cierto? Entonces es como yo por medio del movimiento, por medio de mi lectura de movimiento, estoy entendiendo el comportamiento de esa persona y el dolor de esa persona. Muchas veces las personas no les van a decir que les duele porque a mucha gente le da pena decir que le duele y más a los hombres, porque los hombres creemos que tenemos que ser fuertes, que no podemos llorar, que no podemos sentir, que no podemos expresar el dolor. Pero es una creencia absurda y por eso también cada vez más va en incremento la consulta de fisioterapia en hombres con dolor de espalda y que han tenido dolor de espalda muchos años y no lo habían dicho. Entonces, imagínense lo que ustedes acumular toda esa tensión sin ser capaz de expresarla al menos por la verbalidad, ¿cierto? Cuando hablamos ahora del entorno, es ese movimiento, qué impacto tiene el entorno. Es muy diferente yo estar moviéndome acá, hablando con ustedes, donde pues sería ideal que mirara a cada uno y a cada una de ustedes en que yo esté en mi casa, preparando la charla, pensando en qué voy a decir, mi postura en el computador, en el iPad, en lo que sea, va a ser diferente, ¿cierto? Entonces el entorno juega un papel fundamental. Ahí es donde una de las preguntas para los usuarios es, ¿en qué lugar te duele más? No lugar del cuerpo, lugar de tu hábitat. Cuando estás en tu casa, cuando estás con tu esposo, cuando estás en el trabajo, cuando estás en una posición crítica, estresante, pues, o cuando estás en el carro, o cuando estás solo, o cuando estás sintiendo placer, porque a muchas personas les dueles con el placer, ¿cierto? Entonces, esa pregunta es clave, es como, bueno, ¿cómo se desarrolla en el entorno este comportamiento? Ya después pasamos a algo que es el cuerpo, y cuando hablamos del cuerpo es identificar la expresión corporal de esa persona ante la sesión. Ustedes se van a dar cuenta de algo en unos, no sé, en el tiempo que salgan y empiecen a la hora, al full, de que hay que leer más el cuerpo de la persona que el dolor de la persona. Sí, dale. Ah, no, de una ya. Falta nada. Listo, gracias. Bueno, entonces cuando hablamos del cuerpo es mirar la globalidad de la persona dentro de la expresión de una sesión. Ustedes se van a dar cuenta que cuando estén trabajando, ustedes van a ser sus propios jueces, al fin y al cabo, digamos que no jueces, sus propios evaluadores. ¿Por qué? Porque ustedes no se pueden engañar a sí mismos, ustedes no se pueden decir, ay, no, esa sesión fue una nota, pero pues no, no fue una nota, fue una pelle, parce, pues como que estuve totalmente pensando en otras cosas y no estuve dedicándole la atención necesaria a esta persona, porque acuérdese que usted no trabaja con una silla, usted trabaja con una persona que siente, oye, escucha, ¿cierto? Y que también se crea una percepción de usted. Y esa percepción de usted muchas veces, la percepción que le creamos a las personas sobre nuestro carácter profesional a veces es lo que los ayuda a sanar, más que haga la extensión de pierna, más que haga rotadores de cadera. Muchas veces es cómo esa persona lo percibe a usted para realmente creer que usted sabe, porque la persona tiene que creer que usted sabe, así usted no sepa. Muchas veces uno no sabe, pero pues, pucha, mi carácter profesional me da las herramientas para decir, sabes que no sé, pero voy a buscar, o yo creo que está relacionado con esto. Listo. Bueno. Y en la vida, porque al fin y al cabo lo que estamos impactando en las personas es la vida. Usted, una persona que le va buscando por el dolor, no es como que, ay, quíteme este dolor y ya, no, quíteme este dolor para poder jugar con mis hijos, quíteme este dolor para poder jugar fútbol, quíteme este dolor para poder vivir. Al fin y al cabo, detrás de cada dolor hay una acción limitada.
¿sí o qué? Y cuando encontramos esa acción limitada, también nos podemos profundizar demasiado en por qué está limitada esa acción en esa persona. ¿Realmente su aspecto físico o también es un aspecto emocional? Y cuando encontramos un aspecto emocional, no somos psicólogos, pero sabemos referenciarlo, es decirle a la persona con total claridad, vení, sabes que para que esto realmente funcione hay que hacer otro tipo de acompañamiento. Tienes que ir a terapia psicológica, y el trabajo va a ser en equipo, decirle a tu psicólogo, a tu ayuda terapéutica, que me mande un informe de a ver cómo te ves emocionalmente, porque hay muchos ejercicios que impactan emocionalmente a la persona, ejercicios que le dan confianza, seguridad, ejercicios que le dan fuerza, ejercicios que le dan coordinación, que le dan flexibilidad. Entonces a veces hay que ir un poquito más a la vida de la persona, no solamente a su dolor. Bajemos ahí ya. El último tema. Bueno, acá hay una frase de George Box muy bacana también. Todos los modelos son incorrectos, pero algunos son útiles. No hay una ciencia cierta, no hay un sistema de intervención perfecto, porque es que, pues, cada uno de nosotros es un sistema dinámico, biológico, totalmente distinto, ¿cierto? Si les interesa como todo ese tema de sistemas dinámicos y todo, los que quieran pueden decirle a Nia o a los que están como promocionando esta charla, que se pongan en contacto conmigo, yo les mando un libro súper interesante sobre todo esto y mucha más información si quieren. Entonces, todos los modelos son incorrectos. Y cuando hablamos de modelos es porque los modelos son recetas. Es como que, bueno, 1 kilo de azúcar, un cuarto de limón, no sé qué, no sé qué, no sé qué, pero pues al fin y al cabo no somos una receta, nosotros no somos un postre, somos un cuerpo que está totalmente vivo, ¿cierto? Y que todos los días está cambiando. Entonces, cuando entendemos eso, decidimos muchas veces cuál es el modelo que debo implementar para esta persona. Volvemos a la frase de la primera frase, pues, y es que la enfermedad no es lo importante, es la persona. ¿Listo? Bajemos. Y ahora vamos a hablar de este tema, emprendimiento orgánico en la fisioterapia. Y aquí a ver, si hablamos de emprendimiento, hablamos de un gran tema, ¿cierto? Un gran tema que lo podemos ver también desde muchas perspectivas. Lo voy a hablar desde la perspectiva que me ha ayudado a mí a estar tranquilo en la vida. Y es crear un emprendimiento orgánico desde la identidad del ser. ¿Qué es la identidad del ser? Realmente identificar primero quién soy yo, para poder saber cuáles son mis posibilidades para ofrecerle a otra persona. Muchas veces es probable que estudiemos fisioterapia, pero no estudio fisioterapia, pero voy a hacer baile, tiene que ver con todo, como con el movimiento. Entonces tenés un plus más que miles, porque entendés cómo es el comportamiento del cuerpo. ¿Querés bailar? Bailás, pero sos fisioterapeuta, le ayudas a muchas más personas también. Construir un propósito. Cuando construimos un propósito, es como un símil, pero no es un sinónimo de una meta, ¿cierto? Cuando tenemos el propósito claro, pues pasamos por las metas casi que riéndonos, como, uy, qué nota, llegué acá, pero ¿cuál es la próxima? No me quedo con ganas o no me quedo satisfecho, sino como que quiero arrollar con mucho más. Creer en ti, como que si usted cree en usted mismo, todos van a creer en usted, ¿cierto? O las personas que creen en usted le van a decir, parce, me afilio a tu trabajo, y hay personas que le van a decir, sabes qué, no me afilio con tu trabajo, está bien, pues no le podemos caer bien a todo mundo, ¿sí o qué? Entonces, como que ese creer en ti es fundamental, porque cuando usted cree en usted, sabe qué estudiar, sabe qué decisiones tomar para seguir creciendo profesionalmente, sabe qué decisiones tomar para que su proyecto profesional realmente avance. Podemos elegir a nuestros usuarios cuando tenemos una identidad creada, cuando construimos un propósito, cuando creemos en nosotros. Y no es decirle, ay, no, yo te atiendo a ti no, a ti sí, a ti no. No, esto es algo inconsciente. Esto es porque las personas que van a llegar a ustedes van a querer atender a todas. No les van a llegar personas con las que ustedes no se relacionen energética, mental, físicamente, coherentemente, ¿cierto? Y esto, al fin y al cabo, lo que nos va a ayudar a hacer es llegar al éxito desde una perspectiva de, por ejemplo, las constelaciones familiares. Hay un señor que se llama Bert Hellinger, que es demasiado teso en este tema, que dice que el éxito no es acumular el dinero detrás en una bóveda, sino que baja un poquito, Estefan, vamos a leer esta frase. El éxito es el éxito es entregar nuestros talentos al servicio de la vida, atendiendo la llamada del alma, que es la vocación.
esto suena demasiado espiritual, demasiado trascendental, pero si le hacemos zoom a cada cosa, el servicio de la vida, que estamos hablando ahorita, impactar la vida de las personas, ¿cierto? Entonces no está muy alejado de la realidad cotidiana. Atendiendo la llamada del alma, cuando entendemos la llamada del alma, estamos yendo a nuestro ser, ¿cierto? A nuestro propósito original. Y desde allí, que es la vocación, al fin y al cabo, la vocación que yo le entrego a mi ser para poder desarrollar mis talentos y mis servicios. Entonces, como que con esto vamos a cerrar y es la invitación más allá de que pensemos en cómo volvernos ricos por medio de la fisioterapia, es cómo es que vamos a volver ricas las vidas de las personas por medio de la fisioterapia y por medio del movimiento. Porque si solamente nos enfocamos en fisioterapia, pensaremos solamente patológicamente hablando, muchas veces, pero pensar más en movimiento nos va a vincular más con la vida de las personas. Entonces esa es la invitación, chicos y chicas. Yo creo que ya no tendremos tiempo para preguntas, pero bueno, muchas gracias por su atención y que sean demasiado exitosos. Bye.